Bueno, les voy a hablar de este tema muy importante que es la predicción de la carga de iones y fórmula de un compuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Mediante la configuración electrónica de los elementos según la mecánica cuántica. Entonces, para empezar, vamos a ver un problema directamente, uno muy sencillo, en el cual nos plantean que predigamos la carga de los iones y la fórmula del compuesto dando los elementos. En este caso nos dan calcio y azufre. Generalmente este tipo de problemas nos dan un elemento metálico y un elemento no metálico. Y también hablando de eso, según la tabla periódica, los elementos menos electronegativos son los que se encuentran acá a este lado de la tabla periódica. Y esa electronegatividad va aumentando hacia la derecha. Entonces, estos ejemplos siempre nos presentan elementos metálicos, como el litio, el sodio, el potasio, el calcio. Cualquier metal que se está relacionando con un no metal de estas familias. ¿Sí? Y ¿qué es lo que debemos hacer? Pues primero escribir el elemento y tal vez nos dan los números atómicos, ¿no? Porque es un poco difícil a veces aprenderse algunos. Pero escribamos el calcio. En el caso del calcio tenemos un elemento con un número atómico de 20. ¿Qué me indicaba el número atómico? El número de protones que hay en el núcleo y también de electrones. De este calcio, en su núcleo tiene 20 protones. Bueno, en un átomo neutro, ¿no? Y, o sea que no está reaccionando con otro, primero, para entenderlo. Y también tiene 20 electrones en su envoltura. Estos 20 electrones son los que distribuimos, ¿no es cierto? Según la configuración electrónica de la mecánica cuántica, ¿no es cierto? Que la vamos a escribir aquí. 1s, 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Entonces ahí tenemos la configuración electrónica, ¿no es cierto? 10 electrones y 10, 20. Ahora, para hacer este problema también escribimos el otro elemento, ¿no es cierto? Azufre. Y este azufre tiene un número atómico de 16. En esta esquina siempre lo escribimos, ¿no? Esa es una forma de escribir cuando escribimos el número atómico de un elemento. O sea, Z, ¿no? Esto de aquí es Z. ¿Ya? La configuración electrónica del azufre, ¿no es cierto? Según el orden de energía creciente. Y terminaría aquí en esto, en 4, ¿no? Es 16 electrones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo determinamos la carga de estos iones? ¿Cómo determinamos esa carga? Generalmente los elementos que se encuentran acá, los elementos metálicos de la familia 1A o de la serie 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 12. Y bueno, también aquí algunos metales como el aluminio, el plomo, el estaño. Estos tienden a donar sus electrones. Los electrones de la última capa o del último nivel de energía, o sea de N. Entonces sería en este caso el 4, ¿no es cierto? Y los elementos más electronegativos, o sea los no metales, que se encuentran en este lado, como el flúor, el cloro, el bromo, yodo, el azufre, el selenio, el teluro, el oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, ellos tienden a atraer hacia sí electrones, ¿sí? Y los atraen hacia su último nivel de energía también, ¿sí? En este caso el último nivel de energía se determina por N, ¿sí? Si aquí fuera más larga la configuración electrónica, deberíamos ver cuál es la capa última, ¿no? No se olviden que el orden de energía creciente a veces intercala unos niveles que están antes por ejemplo, el 4S, de ahí viene 3 de 10, ¿no es cierto? Entonces el mayor es 4, ¿ya?
Estos elementos menos electronegativos, como dije, los metales, tienden a donar electrones. En este caso pierden sus 2 electrones. Sobre todo los elementos representativos pierden exactamente la cantidad de electrones de acuerdo al grupo en el que están, ¿no es cierto? En el 1 ya hay 2A, por ejemplo. En el 1 pierden un electrón, en el 2 pierden 2 electrones. Acá también el aluminio, el boro, el estaño, bueno, ahí ya son elementos que tienen estado de oxidación variable. Pero bueno, estamos aquí en lo del azufre, entonces este azufre en cambio tiende a ganar electrones. Y ahora, ¿por qué ganan o pierden? Los elementos, al reaccionar unos con otros, tienden a completar o tratar de que su configuración electrónica se iguale a la de un gas noble, de los últimos que están acá. Los gases nobles, ¿no es cierto? Ellos tienen, excepto el helio, tienen 8 electrones en su último nivel de energía, o sea, son una configuración estable y que difícilmente reaccionan con otros elementos. Entonces, el calcio, cuando reacciona con otro, trata de adquirir esa configuración. ¿Dónde lo vemos? Si este pierde sus 2 electrones, ¿cuántos quedarían acá en el nivel 3? O en la capa 3. 2 y 6, 8. Y en cambio el azufre, que es más electronegativo, esa electronegatividad hace que se atraiga, bueno, es algo que nos indica una característica que atrae electrones hacia sí. Entonces aquí tienen 2 y 4, 6. ¿Qué le falta para alcanzar una configuración electrónica de un gas noble? 2 electrones, ¿no es cierto? 2 y 4, 6. Y si adquiriera 2, sería 8. Entonces este tiende a adquirir hacia sí 2 electrones. Bueno, voy a ponerle este 2 acá también para que se note, ¿ya? Ahora, cuando está reaccionando el calcio con el azufre, el calcio puede donar 2 y el azufre puede atraer hacia sí 2 o ganar 2 electrones. Entonces, cuando reaccionan los dos, el intercambio de electrones o el ceder esos electrones, en este caso un compuesto iónico, el calcio le da sus electrones para adquirir una configuración estable de 8 electrones al azufre. Entonces, este calcio le cede sus 2 electrones del último nivel de energía al último nivel de energía y en este caso al orbital que se encuentra, que tiene orbitales disponibles, ¿no es cierto?, para adquirir una configuración electrónica de 8 electrones. ¿Sí? Entonces, cuando estos 2 elementos han alcanzado su configuración electrónica de 8 electrones, ya se puede decir que ahí podemos determinar ya la fórmula del compuesto. ¿Cuántos calcios hemos utilizado o átomos de calcio hemos utilizado para que el azufre adquiera su configuración electrónica de 8 electrones en su último nivel de energía? 2. Bueno, un calcio, ¿no es cierto?, le ha cedido 2 electrones y un azufre se ha utilizado en esta reacción, en esta formulación. Entonces hay un calcio y un azufre. El 1 no se lo escribe, pero para demostración lo voy a escribir yo ahorita. ¿Ya? ¿Cuál es la carga? Como les expliqué al inicio, este número atómico me indica que hay 20 protones en el núcleo y 20 electrones en la envoltura. Si este pierde 2 electrones, esta carga ya no va a ser neutra, se va a formar un ión, porque inicialmente tenía 20 protones, ¿no es cierto?, pero pierde 2 electrones, quedarían 18 electrones. La diferencia me quedaría 2 protones de más, ¿ya? Y ahí se vuelve un ión. Entonces estos 2p los ponemos como 2 más. Eso quiere decir que hay 2 protones de más porque perdió 2 electrones. Si el azufre ganó esos 2 electrones, ¿sí?, pero también se entiende que el azufre tiene, cuando está solito, no está reaccionando con otro, tiene 16 protones en el núcleo y tiene 16 electrones en la envoltura, o sea, en sus niveles, en sus capas, sus orbitales, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando gana 2 electrones? Más 2 electrones tendría 18 electrones. Entonces esta diferencia sería 16 protones más 18 electrones
van a quedar 2 electrones de más. Entonces estos 2 electrones son los que se colocan aquí, ¿sí? Para saber que nuestro compuesto ya está bien escrito, la suma de estas cargas debe ser igual a 0. Entonces 2 más 2 menos igual a 0. Esto debe ser importante. Para que esté bien escrito un compuesto, debe quedar en 0. Este 1 podemos borrarlo, ¿sí? Ese es un ejemplo. Entonces, podemos realizar otro, uno que sea un poco más complejo, ¿sí? Entonces voy a borrar esto. Vamos a hablar del caso, en el caso de que nos pidan determinar la carga de los iones y la fórmula de un compuesto. En este caso, este compuesto está formado por aluminio y selenio, ¿sí? Lo primero escribimos la configuración, bueno, el número atómico y la configuración, aunque esto nos han de dar en la prueba. El aluminio tiene un número atómico de 13, el selenio 34. Escribimos sus configuraciones: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, van 10, 12 y 3p1. Entonces ahí están los 3 electrones. El selenio: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, entonces ahí van 30, 10, 20, 30. Y nos faltaría por último 4p4, ¿no es cierto? 34 electrones. ¿Ya? ¿Cuántos electrones puede ceder el aluminio? En su último nivel de energía verificamos. Este es un elemento menos electronegativo porque se encuentra aquí en la tabla, miren, es metal. Y el selenio está más acá, ¿no? Mucho más electronegativo. Sí. Pues nos podemos recordar también que estos son metales y estos no metales, ¿sí? Hay sus excepciones, pero esa sería una forma de ver. Ahora, ¿cómo vemos aquí al selenio? ¿Cuántos electrones tiende a adquirir? Porque este dona, ¿no? Metal, pero este adquiere. Entonces, vemos su último nivel de energía. ¿Cuál es? El último nivel, o su última capa, o capa de valencia, es esta. Aquí es donde pierde, bueno, que digo, donde ganan sus electrones, en la capa P, ¿no? Pero verificamos cuántos electrones tiene en su última capa, en la capa 4. Esta no. Este es el orden de energía creciente. Pero cuando estos reaccionan con su última capa, o sea, con el n mayor que haya. N, el número cuántico principal 4, ¿no? Ese es el mayor. Entonces, en el caso del aluminio, puede ceder 3 electrones. ¿Sí? Y en el caso del selenio, puede ganar 2 y 4, 6. Para que sea una configuración estable, debe llegar a 8. Entonces puede adquirir 2 electrones. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Entonces, ¿qué podemos hacer para determinar? Por ejemplo, la carga de iones ya se puede determinar, pero la fórmula del compuesto no. Porque miren, aquí hay 3 electrones y acá solo necesita 2. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, una forma es escribirlos de una manera que lo voy a indicar aquí. Entonces la carga le podemos poner, ¿no es cierto? Habíamos explicado que el aluminio, este número atómico me indica que tiene 13 protones y también tiene 13 electrones. El selenio tiene 34 protones y tiene 34 electrones. Entonces, ¿qué pasa cuando el aluminio pierda sus 3 electrones? Esto va a quedar 13 protones menos 10
electrones, porque pierde, ¿no es cierto? Entonces me quedan 3 protones. Entonces sería 3 más la carga del aluminio. Me voy a ponerlo con negro. 3 más. ¿Ya? Y el selenio adquiriría 2 electrones, entonces esta diferencia va a ser 34 protones de más, bueno, 34 protones, no más 34 electrones, y si ganara 2 electrones, ¿no es cierto? Me quedaría 36 electrones. Entonces estos 36 electrones, la diferencia va a ser 2 electrones, ¿no es cierto? Entonces ya tiene 2 electrones de más, porque eso ya se convierte en un ion, ¿sí? Igual que acá en el aluminio. Entonces este 2 lo colocamos aquí, 2 menos, ¿ya? Ahora, eso se puede hacer, ¿ya? Pero ¿cómo podríamos determinar la fórmula del compuesto? Bueno, para los que utilizamos la nomenclatura mucho más fácil, pero utilizando los electrones, ¿cómo lo haríamos? Entonces voy a borrar esto para indicarlo. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hacemos? Escribir, por ejemplo, aquí el aluminio. Bueno, esta pizarra es un poco pequeña, entonces el aluminio podría perder 3 electrones y el selenio podría ganar 2 electrones. ¿Qué hacemos? Escribimos el elemento, ¿sí?, con sus 3 electrones. 3 electrones. Primero el elemento que gana, que adquiere electrones, entonces sería el selenio, ¿no es cierto? Selenio, 2 electrones el selenio puede ganar. Y escribimos al frente al compuesto que le va a dar, con una flecha así. Aluminio, 3 electrones, aluminio. Le va a dar. Entonces, ¿cuántos electrones puede dar aluminio? 3, pero este selenio solo requiere 2. Entonces le da 2 electrones de aluminio, quedando uno solo. Y ahí se escribe una flecha poniendo un electrón. 2 y 1, 3. El electrón que sobró. Para proceder a escribir de nuevo otro selenio, porque no puede quedar solo este electrón, ¿no es cierto? Entonces va a reaccionar con otro selenio, que igual tiene 2 electrones. Ay, qué cosa mal. Entonces va a dar un electrón. Y para que este alcance su configuración estable de 8 electrones, como habíamos visto, necesita tener 2 electrones. Entonces añadimos otro aluminio, ¿sí? Otro aluminio, 3 electrones. Y este aluminio va a dar un electrón, porque eso es lo que necesita aquí este selenio, ¿sí? Y van a quedar 2 electrones disponibles. Entonces añadimos otro selenio, ¿sí? Otro selenio. Las flechitas pongámoslos un poco más acá. Ya. Los electrones. Acá pongámosle este que estaba hacia acá, ¿no es cierto? Un electrón. Entonces, ahí sí se logra que todos estos compuestos alcancen estos elementos alcancen su configuración de 8 electrones y que se neutralicen, no quede ningún electrón, digamos así, suelto en la formación de este compuesto. Entonces, si se dan cuenta, este aluminio puede dar 2 electrones, pues ahí, pero quedaría un aluminio disponible. Entonces esto se uniría a otro selenio que acepta 2 electrones. Luego tendríamos que añadir otro aluminio para que ese aluminio ceda un electrón al selenio y se completa aquí, pero quedará disponible 2 electrones de aluminio, para lo cual se añade otro selenio. Así hasta que quede igual a 0, ¿no es cierto? Lo que estamos añadiendo. Ahora, ¿cómo determinamos la fórmula? Contando. ¿Cuántos aluminios hay? 2. Hemos utilizado 2 aluminios. ¿Sí? ¿Cuántos selenios? 1, 2, 3. 3 selenios. ¿Sí? Y nuestra fórmula debe darnos 0. Miren, 2 por 3, 6. 3 por 2, 6 negativo. Esto sería igual, o sea, aquí daría
6 más, ¿no es cierto? Y acá 6 menos. ¿A qué sería igual esto? 0. Siempre esta multiplicación, los positivos y los negativos deben darme 0 para saber que mi fórmula está bien escrita, que se trata de una fórmula estable, que no es un ion o está disuelto en una solución. ¿Sí? Entonces, ahí eso sería un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, el cloruro de magnesio. Bueno. O nos piden, en el caso, escribir o determinar la carga de iones de un compuesto que se forma con el magnesio y el cloro. ¿Qué hacemos? Escribimos el magnesio con su configuración, el cloro también. El número atómico del magnesio es 12. El cloro tiene un número atómico de 17, ¿cierto? Cloro, su configuración: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ahí está, ya, 10, 2, 2, ahí está bien. Cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, son 10, 2, 5, ¿no? 5. Entonces, ahí están escritas las configuraciones. El magnesio es un metal, cloro no metal. Magnesio está a este lado de la tabla, menos electronegativo, cloro está a la derecha de la tabla periódica. Entonces, ¿cuántos electrones puede dar el magnesio? Su último nivel de energía, su última capa de valencia, puede dar 2 electrones. Y el cloro puede dar su última capa de valencia, puede adquirir tendencia mucho más electronegativo, de adquirir, para completar 8 electrones, ¿cuántos faltarían? Si tiene 2 y 5, 7, ¿no es cierto? Un electrón. Entonces, miren, ¿qué hacemos ahí? Porque no están iguales. Si aquí fuera uno, sencillo, ya supiéramos cuántos magnesio y cuántos cloro reaccionan. Pero debemos hacer el procedimiento que hicimos en el otro ejercicio. Entonces, ¿qué escribimos? Magnesio. Y el magnesio que puede dar 2 electrones. Les había dicho. Primero, el elemento que gana, o sea, el más electronegativo, el cloro, con su electrón, lo que necesita. Y ponemos con una flecha quién le está dando sus electrones. ¿Cuál sería el magnesio que le va a dar sus electrones? ¿Cuántos electrones el magnesio tiene para dar? 2. Pero el cloro solo necesita 1, ¿no es cierto? Un electrón. Entonces ahí quedaría estable el cloro que está aquí. Pero el magnesio que está ahí pues quedaría inestable, o sea, no alcanzando una configuración de 8 electrones en su último nivel. ¿Cuál sería el último? Aquí no, así como indicábamos antes. Si se pierde estos dos, aquí quedan 7 y 8, ¿no es cierto? 6, 7 y 8, ahí está. Entonces todavía le queda un electrón al magnesio por compartir para alcanzar esa configuración electrónica. ¿Qué hacemos? Añadimos otro cloro, un electrón, y ahí ha concluido esta compartición de electrones. Bueno, no compartición, donación de electrones. Es un compuesto iónico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la carga, por ejemplo, del magnesio? Tiene 12 protones en el núcleo. También tiene 12 electrones, ¿no es cierto? En el núcleo. ¿Qué pasa si pierde 2 electrones? 12
protones, menos 10 electrones, porque ya ha perdido, ¿no es cierto? 2 electrones, me quedaría 2p más. O sea, eso se pone aquí 2 más. La carga de magnesio, ¿no? 2 más. 2 más. Y en el cloro, el número atómico me indica el número de protones, 17 protones y 17 electrones. Entonces, cuando gana un electrón, ¿qué le ocurre? Gana un electrón, ¿no es cierto? Tiene 18 electrones. ¿Ya? Entonces estos 17 protones menos 18 electrones me va a quedar. Y esta resta, bueno, no tomen en cuenta el signo porque en realidad es algo, estamos hablando no de términos negativos, digamos, sino para restar entre ellos, ¿no? Porque para saber cuántos electrones hay de más, hay un electrón de más, ¿no es cierto? Sí. O sea, 18 electrones menos los 17 tendría un electrón de más. Entonces este es la carga del cloro, que tiene un electrón de más. Ahora, ¿cómo sabemos qué subíndice debe llevar acá abajo para la fórmula? Vemos en esto que estuvimos haciendo, este diagrama, ¿cuántos cloros hay? 2. Magnesios, solo hay 1. ¿Sí? Esto no indica, no estamos hablando de que, digamos que hay 2 magnesios, eso es el número de electrones que puede dar, ¿no? Eso lo escribí de esa manera. Entonces observamos que la carga que esté al compuesto, por ejemplo, 1 por 2, 2 positivo, 2 por 1, 2 negativo, me queda igual a 0. ¿Sí? Este se puede borrar, se sobreentiende que es 1. Y con eso hemos concluido.